Esta ponencia se titula El videojuego y la gamificación como herramientas activas en la educación. En los últimos años yo he tenido la oportunidad pues, desarrollarme en el posgrado, primero en la maestría, y ahora que ya estoy en cuarto semestre del doctorado, estoy a punto de hacer mi examen de candidatura por ahí en junio, a un par de meses, pues he profundizado en los videojuegos, ¿no? Y algo que a mí me interesaba desde un inicio era ver las potencialidades del videojuego, como la interactividad, ¿no? Como la inmersión, precisamente en el ámbito pedagógico, ¿no? Parte, y es para también como mencionar un poco la estructura de la ponencia, me gustaría empezar hablando un poco sobre lo que son los juegos, los videojuegos, un poco de los mitos, ¿no? Normalmente a nosotros como profesores y profesoras, cuando mencionan la palabra juego, pues los asociamos a una serie de conceptos y de ideas muy específicas, que a veces no, tal vez no son las correctas. Posteriormente me gustaría pasar a dar como un contexto general sobre la industria, la importancia de la industria, y ya en un último momento me gustaría dar algunas pues claves o algunas tips también de cómo podría incorporarse por un lado el videojuego y por otro lado nosotros y nuestras alumnas. Eh, bueno, si me permiten voy a comenzar, ¿no? En un primer momento, cuando hablamos sobre videojuegos, creo que lo más común que se nos viene a la mente son ciertas ideas estereotipadas, ¿ok? En esta presentación, como ustedes pueden ver, hay ciertas creencias que vienen desde muy atrás, ¿no? No sé si ustedes han escuchado en algún momento que los videojuegos, pues, nos pueden hacer agresivos, están relacionados al sedentarismo, hacen a las personas inteligentes, es una pérdida de tiempo, un ocio, es peligroso, ¿no? Que a veces los videojuegos son peligrosos, que son los juegos de azar son malos. Específicamente a mí de niño, creo que yo fui criado en una familia pues bastante tradicional, en donde muchas veces se me impedía jugar videojuegos. Yo recuerdo, yo recuerdo por ahí con mucho, pues nada, con nostalgia, que para jugar videojuegos tenía que ir a la casa de mi abuelita, o si era en casa de mis papás, jugar, meter en voy al baño para poder jugar ahí, ¿no? Entonces, creo que se relaciona generalmente esto. Actualmente también creo que en los últimos meses la 4T y los medios de comunicación han hablado mucho sobre el uso de los videojuegos. Han salido muchas noticias. A Andrés Manuel López Obrador, el presidente, ha hablado luego en las mañaneras y de repente ha emitido algunas opiniones negativas respecto a los videojuegos, ¿no? Aseveraciones como las que aquí tenemos, los videojuegos como el Nintendo, y mencionando esto del Nintendo como una forma de generalizar a los videojuegos, resultan violentos para los menores de edad. El que los entretenga no quiere decir que tiene buenos contenidos. Los videojuegos también, por ahí, esto específicamente, creo que fue una nota muy interesante que salió por ahí a fines de noviembre, en donde se mencionaba que en un lugar de Oaxaca los videojuegos servían como formas de reclutamiento para el narcotráfico. Por ahí se contactaban con adolescentes y entonces les ofrecían a algunos traficantes trabajar como halcones en algunos puntos de Oaxaca. Entonces fue en su momento pues una noticia súper compartida, fue algo que alarmó muchísimo a los papás, a las mamás, y también por ahí recuerdo que en 2019, antes de la pandemia, vi pues un encabezado de una nota de periódico que decía que los videojuegos eran más adictivos que la heroína, ¿no? En ese entonces, también recuerdo, ¿no? Con mucha nostalgia, que pues mis tíos, que son papás de mi sobrino, se acercaron conmigo muy preocupados, ¿no? Y entonces me dijeron, como yo me dedico a estudiar este aspecto social de los videojuegos, que si realmente era algo malo para él, ¿no? Que si realmente le estaba haciendo mal, que si se iba a volver un adicto y todo esto, y bueno. De entrada hay que saber que pues todas estas opiniones, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación, llegan a ser muy amarillistas, pues en un primer momento porque quieren tener, entonces encabezados como ese, pues hace que la gente lo consuma. Sin embargo, no es así, ¿no? El miedo a los videojuegos viene de dos, y no solo los juegos, sino el miedo bueno, si el miedo a los videojuegos viene de diferentes partes. En un primer momento, siempre es importante saber que cada que existe o cada que surge una nueva tecnología, siempre va a haber un miedo a esa tecnología, ¿no? En un momento, todas las tecnologías tienen un cierto rechazo a lo contemporáneo, es parte del miedo a lo nuevo o a lo desconocido. No sé si ustedes recuerdan, pero pues, no sé, en los años 80, en los años 90, se hablaba sobre la televisión y todos los efectos negativos que los niños, las niñas y las personas podían tener de televisión. Por ahí yo llegué a escuchar que hasta la televisión causaba cáncer en el cerebro, se asociaba, por ejemplo, con conductas agresivas también, ¿no? Aquí yo pongo específicamente, no sé si alcanzan a ver mi presentación, pero pongo incluso películas que estas películas que son de terror reflejan precisamente el miedo a las tecnologías.
Por ejemplo, ahí tenemos una escena de la película de Poltergeist, en donde Poltergeist obviamente es como el miedo a la televisión, ¿no? El aro, que por ejemplo en el aro era el miedo al VHS, que había una maldición en el VHS, el miedo al microondas, por ejemplo, o también por ahí, muy recientemente, ahora en la pandemia, salió una película que se llama Host, que es una maldición o pues una sesión ahí como espiritista y es una maldición que se transmite a través de Zoom, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, que son a través pues de estas plataformas que nosotros utilizamos para tener diariamente videoconferencias. Entonces, los videojuegos también en algún momento pues fueron parte de este miedo y obviamente los videojuegos tienen características por un lado inmersivas y esta inmersión quiere decir que las personas de alguna manera se enganchen con el contenido, hacen una delimitación temporal, geográfica y entonces entran en contacto con el videojuego, ponen atención y también interactivas como nunca se había visto, ¿no? Hoy en día la verdad es que hay pocas cosas que sean más interactivas e inmersivas que los videojuegos. Por ahí tal vez no sé, la realidad virtual, la realidad aumentada muchas veces, pero los videojuegos son de las tecnologías más inmersivas que podemos tener. Esta es parte del miedo al videojuego, ¿no? Por el cual se empieza a tener toda esta concepción negativa. Sin embargo, es importante también decir que no solamente los videojuegos tienen una concepción negativa, sino también el juego mismo, ¿no? Aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿no? Colegas, docentes, ¿quién de ustedes ha escuchado algún momento cosas negativas sobre el juego, ¿no? Expresiones simples, diarias, cotidianas, que es como, ya, vamos a dejar de hacernos tontos, que no estamos jugando, o es que esto no es un juego, ¿no? Vamos a tomárnoslo en serio. Por ahí creo que están levantando sus manos, ¿no? Están participando. Y creo que esto es algo muy común, ¿no? El juego desde mucho tiempo ha tenido una cierta carga negativa dentro de esta misma palabra, ¿no? Y les voy a explicar un poquito de dónde viene como concepción negativa del videojuego. En un primer momento, el juego es relacionado con la actividad, con la competencia, con la creatividad, con la imaginación y con el desafío. Entonces, en un primer momento, sobre todo en el oscurantismo, en esta época medieval, dado que el juego representaba esta imaginación, este desafío, pues en ese momento se relacionaba con desafío a la iglesia, ¿no? A todas estas ideas que existían, no muy religiosas en su momento, y pues por eso era prohibido. Sin embargo, en la época moderna se relaciona muchísimo y está muy relacionado con la revolución industrial. Como ustedes saben, la revolución industrial desde 1750 hasta 1850, pues fue un periodo en donde se desarrolló mucha tecnología, pero también fue un periodo en donde se instauraron en diferentes países del mundo los diferentes tipos de capitalismo, o el capitalismo, ¿no? Este sistema económico. Y con el capitalismo, obviamente, vienen ciertos valores muy importantes. De entrada, el valor más importante dentro del capitalismo, pues es la productividad, es el valor más preciado. Y aquel enemigo de la productividad, pues obviamente era el juego, ¿no? Se empiezan a crear frases, por ejemplo, esta me la decía mucho mi abuelita, ¿no? El trabajo dignifica al ser humano, como si algo que te hiciera importante no fuera solamente el trabajar, y también expresiones como ya lo habíamos dicho, el no estamos jugando, ¿no? Esto tómatelo en serio. Entonces, obviamente, como el juego es una actividad pues no remunerada, una actividad que aparentemente no aporta nada para crear productos o fábricas, o aparentemente no sirve de nada en ese momento, el juego o la actividad del juego empieza a ser únicamente relegada para personas que estaban fuera del sistema productivo. ¿Y quiénes eran estas personas fuera del sistema productivo? Pues en un primer momento los niños y las niñas, que eran quienes no podían producir. Por otro lado, los locos, que los metían, por ejemplo, allá maricomios o asilos, ¿no? De enfermedades mentales. Y en un último momento a los renegados, a todas estas personas que vivían al margen de la ley, al margen del sistema, que no trabajaban, entre comillas, como lo eran los reos, los vividores, los ladrones. De ahí que también muchas veces se empieza a asociar el juego con el juego de azar, como si fuera algo malo, ¿no? Entonces, de ahí viene precisamente el miedo a lo que es el juego y al videojuego. Aquí la pregunta es clave. ¿Realmente el juego es tan malo como pudiera parecer? Y la respuesta es, no es así, ¿no? Actualmente también, y creo que también es importante decirlo, ha habido un rechazo al juego en el siglo XX. El juego, por ejemplo, para los papás y las mamás, y quien sea que, por ejemplo, papá o mamá, ¿no? O en algún momento haya tenido un sobrino, sabrá que el juego representa una actitud retadora, ¿no? La pasividad, por ejemplo, el buen comportamiento. Si yo a ustedes les digo, imagínense a un niño bien portado o a una niña bien portada, lo que se nos viene a la mente tal vez sea un niño o una niña. Por ahí me decía en algún momento una alumna, ¿no? Yo me imagino una niña de trencitas con un vestido rosa que esté sentada, por ejemplo, en un sillón. O a un niño bien portado, un niño con peinado de lado, ¿no? Que esté sentado en un sillón. Entonces, obviamente la pasividad se asocia con un buen comportamiento
Y los juegos, obviamente, son relacionados con la actividad del movimiento. Por lo tanto, el juego físico implica riesgos y los videojuegos, y pues nada, ¿no? O sea, creo que el juego es asociado con estas malas conductas. Creo que nos tocó vivir en algún momento cuando salíamos a jugar fútbol a la calle, ¿no? O cuando jugábamos diferentes tipos de juegos, ¿no? De mesa o de lo que sea, y pues nos regañaban de repente nuestros papás o mamás. Ahora es una contradicción y es muy interesante ver cómo antes te decían, o las figuras de estas figuras como de autoridad, papás, mamás, tíos y tías, te decían, ya por favor deja de jugar, deja de moverte tanto, ¿no? Y que trataban de que fueras mucho más tranquilo, tranquila. Y hoy en día los videojuegos es una contradicción porque los videojuegos se asocian con el sedentarismo, con estar sentado, y pues lo que muchas personas, papás y mamás buscan es lo contrario, ¿no? Como incentivar a los niños y a las niñas de que salgan a la calle, de que jueguen, de que pues nada, utilicen más sus capacidades motrices. Exactamente, aquí, bueno, voy a tomar como un poquito de tiempo para leer algunas participaciones muy interesantes. Dice Marco Mendiola, seguramente se ha distorsionado el sentido y en ocasiones también se confunde con el ocio, el cual incluso se vuelve necesario para todo ser humano, como rompimiento de las exigencias intelectuales. Claro, Marco, vamos a ese sentido, o más bien como a ese tema. El juego, en sí misma la actividad del juego no es mala, ¿ok? Haciendo una historia sobre el juego tiene más de 5.000 años de antigüedad, ¿ok? Más de 5.000 años de antigüedad dentro de la especie humana. Sin embargo, el juego puede ser incluso más antiguo que el mismo ser humano, ¿ok? Muchos animales, sobre todo aquellos que son mamíferos, que tienen un nivel de, pues, de desarrollo mental un poco mayor, por ejemplo, como los delfines, como las ballenas, como los perros. Si ustedes tienen perros o gatos, me imagino que han visto a sus perros y gatos jugar. Entonces, probablemente desde antes de que existiera el ser humano, muchos animales ya jugaban entre ellos. Es más antiguo que nosotros. Por lo tanto, el juego es una cualidad ontológica del ser humano, es decir, una cualidad de nosotros, es intrínseca, no nos podemos separar del juego, ¿ok? Es parte de casi de nuestro ADN, y así como nosotros necesitamos dormir, como si nosotros necesitamos comer, ¿no? También necesitamos este espacio de ocio, de esparcimiento, de entretenimiento, necesitamos el juego, ¿ok? A lo largo de muchísimas culturas, si nosotros vamos haciendo una arqueología del juego, podemos identificar que en muchas culturas hay diferentes tipos de juegos, desde los mayas, por ejemplo, ¿no? El juego de pelota, juegos, por ejemplo, con fichas, había juegos de mesa, los gladiadores, por ejemplo, eran una especie de los juegos de los gladiadores en Roma, en las diferentes sociedades inglesas, los vikingos tenían sus propios juegos, los chinos, los japoneses, ¿no? Básicamente todas las culturas jugaban. ¿Okay? Y muchas veces este juego no solamente adquiere un cariz, ¿no? De a lo mejor de aspecto lúdico, sino también aspectos religiosos y rituales. Muchas veces el juego era relacionado con adorar a los dioses, ¿no? Como un ritual importante dentro de una comunidad. También en otras ocasiones se identificaba con dominio y con poder, ¿no? Es decir, muchas veces incluso las tierras se jugaban, ¿no? En una partida de algo, una partida de ajedrez, se jugaban tierras o cosas así, y también se tiene una connotación política, ¿no? Al final, el juego también ha servido para, por ejemplo, tener resoluciones de conflictos, por ejemplo, como lo puede ser el duelo o la ley misma, ¿no? O sea, la ley. Y por último, un aspecto muy interesante que hoy en día creo que es muy importante dentro de las industrias del entretenimiento es el deporte. Si nosotros vemos el deporte, todos los deportes son una especie de juego, solamente que son juegos profesionalizados, con ciertas reglas, pues con ciertas ligas, con ciertas regulaciones, y eso es el deporte. El fútbol, el béisbol, ¿no? El ajedrez, que también es un deporte, lo que tú quieras, básicamente es eso. Entonces, el juego es algo de nosotros, es algo del ser humano, es algo que no podemos luchar contra ello, ¿no? Lo tenemos en nuestras venas, lo tenemos en nuestra cultura, todas las culturas lo han tenido, y es algo bueno. Específicamente, y aquí entrando yo un poquito como en tema, ¿no? De esta cuestión pedagógica, el juego es una parte fundamental del desarrollo social y psicológico de una persona. Cuando llega un punto de presentación, siempre yo les invito a los docentes, ¿no? A los alumnos o alumnas, a que se imaginen a un niño o una niña que crezca sin nunca haber jugado nada. Y no haber jugado nada me refiero a ningún juego de mesa, a no jugar fútbol, a no deporte, a no jugar con sus papás o mamás, no jugar con sus primos o primas. ¿Cómo sería un niño o una niña que creciera sin haber jugado nada?
creo que sería hasta un poco terrorífico, no sé cómo decirlo, pero sería muy impactante y es casi, casi inimaginable porque pues ser una persona que, no que tiene escasas habilidades sociales, ¿no? Que no sabe resolver problemas, no sabe trabajar en equipo, no tiene conciencia motriz a lo mejor, ¿no? Creo que los niños y niñas sus primeras actividades es comer, dormir y jugar, obviamente, ¿no? Entonces, creo que sería muy difícil encontrar a alguien así. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que el juego ayuda en el desarrollo de la creatividad, a relacionarse con los demás, a desarrollar habilidades mentales, pensamiento complejo, la autoconfianza. Esta parte de fallar y volver a intentar es muy importante. Habilidades motrices, conocer el mundo, ¿no? Conocer a personas, resolución de problemas, simulación de situaciones reales y transmisión de valores. Estos últimos dos puntos los voy a retomar. Ahorita paso a leerle un poquito en el chat que veo que están participando bastante. Pero voy con estos últimos dos puntos. El juego en sí mismo nos ayuda a simular situaciones reales. En la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Parte del juego que se hacía era, por ejemplo, juego del arco, el tiro con arco, ¿no? Y ese tiro con arco era una simulación para poder cazar. Hoy en día, estos juegos de roles que se dan desde niños o niñas, de yo voy a jugar al papá, yo voy a jugar a la mamá, ¿no? Yo voy a jugar al médico, yo voy a jugar al profesor o a la profesora. Estos juegos de roles, de alguna manera, lo que están haciendo es representar y fijar ciertos valores y ciertos roles de cómo deben ser ciertas cosas, ¿no? En la realidad. Entonces, observen, ¿no? Cómo desde ahí, desde el juego, hay un aprendizaje invisible siempre muy interesante, ¿vale? Aquí nos dice también la profesora Hilda, dice, así es, no es el juego, es la regulación que podemos controlar como seres humanos. Debemos capacitarnos en autorregularnos para que veamos el beneficio y el aporte. Estoy de acuerdo con usted, Miss, ahí donde debe poner las estrategias, sí, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, completamente, ¿no? Creo que obviamente no todo es jugar en la vida, pero creo que sí es una parte muy importante y es saber, ¿no? Cómo integrar en ciertos aspectos de nuestro quehacer diario, ¿no? Como docentes. A grandes rasgos aquí, bueno, esta es más una diapositiva un poco informativa. Hay diferentes tipos de calificaciones sí, pues de clasificaciones de videojuegos. Sin embargo, aquí a mí me gusta resaltar cuatro. En un primer momento, los juegos tipo Agón. Esta clasificación la da un autor que se llama Roger Calois, ¿no? Se escribe Cayois, pero se pronuncia Calois. Y dice que los juegos y los videojuegos se pueden clasificar en cuatro cosas diferentes. En un primer momento, los juegos tipo Agón, todos son palabras en latín, y agón quiere decir competencia, juegos de competencia. Yo diría que cerca del 60-70% de estos juegos, los juegos que existen son de competencia. El fútbol, por ejemplo, es competir alguien contra otro. El ajedrez es competencia una persona contra otra, ¿no? Es competencia. En un segundo momento están los juegos tipo alea, que aquí la diversión tiene que ver con la aleatoriedad, ¿ok? Juegos, por ejemplo, como los volados, como los dados, ¿no? Algunos juegos de cartas también. Ahí no depende tanto de las habilidades que tenga cada persona, sino más bien de la suerte, ¿no? Entonces eso también de ahí se desprende este tipo de juegos. Los juegos tipo e-links, que los juegos tipo e-links tienen que ver con el vértigo. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos a un parque de diversiones como Six Flags, la diversión cuál es o el juego mecánico que es, pues es sentir esta adrenalina. Entonces, todo aquello que te hace sentir esa adrenalina es juegos tipo E. Pensemos tal vez, por ejemplo, en el, ¿cómo se llama? Saltar el burro o esto que hacíamos, ¿no? Que era como ponerse una persona sobre otra, que sentías precisamente vértigo, pues eso es parte de ellos. Burro Por castigado. último, burro castigado, ahí, exactamente, muchas gracias, burro castigado, ¿no? Sería esta parte. No estás compitiendo, no es algo aleatorio, sino es como sentir el vértigo y es precisamente ellos. Y en un último momento tenemos a los juegos que son los Mimicry, que los Mimicry tiene que ver con la mímica, con la imitación. Entonces, cuando alguien juega a ser otra persona o a interpretar a ser alguien en el mismo teatro, podemos decir que es una especie de juego, ¿no? Porque estoy jugando a ser otra persona, sería precisamente los juegos Mimicry. Esa es una clasificación general. En torno a los videojuegos, ya hablamos un poco sobre la historia de los videojuegos y también voy a ser muy breve en esto para no tardarnos tanto. Creo que de historia de los videojuegos podríamos dar 2, 3 clases diferentes, pero pues de manera muy breve hay que saber que los videojuegos son una industria muy reciente. El primer videojuego se inventa en 1952 y realmente es un experimento militar, ¿no? De uso de interfaces. Y es este que tienen aquí en la presentación, arriba a la izquierda, la imagen de arriba a la izquierda, y es un juego que se llama OXO. Era el clásico gato que nosotros jugamos de repente en un cuaderno, ¿no? De poner X y círculos, ¿no? En inglés es el tic-tac-toe y eso fue en 1952. Sin embargo, aunque ese fue el primer videojuego, realmente la industria como tal comienza en 1972 con el Atari.
Y por ahí algunos profesores o profesoras yo creo que les llegó a tocar también por ahí el jugar el Atari en su momento, en los 70s, en los 80s. A partir de ahí explota todo. Si ustedes se fijan, es una industria bastante joven. La industria del videojuego en este año está cumpliendo sus 50 años, ¿no? Su medio siglo está cumpliendo. A diferencia del cine, por ejemplo, del cine, ¿no? Que me parece que es 1992, 82, pues hermanos Lumière por allá, tiene más de 100 años. Entonces, tendrá, ¿no? Su fiesta, tal vez, yo creo, la industria de los videojuegos este año. Brevemente, ¿cómo se fue desarrollando? Pues en los 70 había una industria muy sencilla, principalmente los juegos de arcade, estos juegos en donde se iban, ¿no? Que se ponían en ciertos lugares y ahí uno jugaba. Era el inicio de la competencia, es el comienzo de los esports, que es la competencia de videojuegos. En los 80, por ejemplo, ahí hay una crisis en el 83 sobre videojuegos, pero lo reanima la industria japonesa. Ahí entra la industria japonesa como uno de los grandes, pilares del desarrollo de videojuegos, se aumenta la parte de diseño de narrativa, se utilizan las consolas en casa, el famoso Nintendo, ya no es el Atari, es el Nintendo, ¿no? Que las consolas de casa, juegos como por ejemplo Donkey Kong, Mario Bros, que creo que pues todos tenemos en algún momento como referencia. Los 90 es una década muy interesante para los videojuegos porque por primera vez hay videojuegos para computadora, para PC, se empieza a dar lo que es el juego en línea, que hoy en día todo el mundo juega en línea, pero tiene su origen el juego en línea en los 90. Es el inicio de las consolas móviles, por ejemplo, como el Game Boy, y específicamente los 90 también es una época muy importante para los videojuegos porque a finales de esta época, en el 90 y 99 específicamente, cuando se da esta opinión muy peyorativa a la violencia en los videojuegos. Y hay un suceso que marcó, y aquí sí me gustaría como detenerme un poquito más, que marcó precisamente esta opinión negativa. Y lo que marcó fue la matanza de Columbine, que fue un suceso pues bastante desafortunado, ¿no? En donde dos chicos se meten en Columbine, Estados Unidos, a una preparatoria y asesinan a compañeros y después ellos se suicidan. Y se da aquí una mala relación entre los videojuegos y esta matanza, porque ellos portaban y jugaban mucho un videojuego que era Second Life, pero con una modificación diferente y que tenía que ver con disparos. Entonces, pues obviamente ahí el gobierno, no hay muchas organizaciones, entran en un primer momento, bueno, pues es que ellos son violentos porque juegan videojuegos, ¿no? Y déjenme decirles, ¿no? Que esto es una salida como muy fácil. Creo que los videojuegos han sido el chivo expiatorio. Así como existen películas agresivas, ¿no? Violentas, de mafia, que tratan cosas, por ejemplo, muy negativas, no lo sé, me imagino Amores Perros, El Padrino, Scarface, ¿no? Una persona no se vuelve violenta solamente por ver eso. Creo que tiene que ver más con el desarrollo emocional, con el desarrollo familiar que tiene una persona, con los límites que se le están poniendo en casa. También en algún momento se relacionó, por ejemplo, esta matanza, como estos chicos empezaron a estudiar como su perfil, escuchaban mucha música de Marilyn Manson, no sé si ubican a Marilyn Manson. Entonces, en algún momento le hacen una entrevista a Marilyn Manson y le dicen, oye, si tú estuvieras enfrente de estos dos chicos de la matanza de Columbine, ¿qué es lo que les dirías? Y entonces, muy sabiamente, Marilyn Manson les contesta al entrevistador, dice, bueno, si yo lo estuviera enfrente, yo no les diría nada, más bien los escucharía, que creo que es algo que ellos necesitaban y que nadie hizo, ¿no? Y creo que esto tiene que ver mucho con lo que decimos, ¿no? Con el desarrollo integral de la familia y de esto, ¿no? No culpar los videojuegos, ¿no? De entrada. En los 2000, bueno, saltándonos un poquito, tenemos las primeras consolas de juego en línea. Encontramos, por ejemplo, algo muy importante que es Xbox, que es la primera consola donde se puede hacer el juego en línea, ya no solamente en computadora, juegos competitivos por internet. Y llegamos a la década del 2010. En la década del 2010, aquí empieza a haber una normalización del juego. Los papás y mamás que habían crecido jugando precisamente en los 80s y 90s, pues obviamente para el 2010 muchos y muchas de ellas ya tenían hijos e hijas, entonces veían bien o ven bien, ¿no? Por otro lado, que empiecen a jugar videojuegos. Aquí los videojuegos no solamente ya empiezan a ser para adolescentes y jóvenes, sino que debido a los móviles, a los celulares, a los smartphones que todos tenemos, empieza una explosión de lo que es el juego casual. Entonces, juegos como Candy Crush, juegos como Among Us, juegos como, por ejemplo, Bubble Witch, ¿no? Que me imagino que algunos de ustedes han jugado en algún momento. Nosotros jugamos videojuegos, ¿no? Jugamos tal vez, yo he visto, por ejemplo, a personas que van en el transporte público, en el metro, en un camión, y van jugando videojuegos, ¿no? Y no niños, sino haya personas grandes, ¿no? Ya como nosotros. Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Tenemos mucho desarrollo de los videojuegos en el 2010 y ya para el 2021-2022, que son los últimos datos que tenemos,
podemos y llegamos a la conclusión en cuanto a la industria que hoy en día los videojuegos es la industria del entretenimiento más grande del mundo, ¿ok? Es una industria que hoy en día se evalúa el derrame, ¿no? La derrama económica anual en 166 mil millones de dólares. Para que tengamos un poco, ¿no? De cifras, la industria de la música, es decir, los conciertos, Spotify, los discos, todo esto, genera cerca de 50 mil millones de dólares anuales. ¿Ok? La industria del cine genera cerca de 45 mil millones de dólares anuales. Si sumamos la industria del cine y la de la música, estamos hablando de cerca de 95 mil millones de dólares anuales. Observen cómo sumando estas dos industrias, música y cine, no alcanza a llegar a la derrama económica de los videojuegos, que es en 166 mil millones de dólares. Gigantesca, ¿no? El promedio de juego a la semana de las personas en el mundo es de 4 a 9 horas de juegos semanales. Son cada vez espacios donde se concentran cada vez más audiencias. Ya las personas no ven tanto televisión, los niños jóvenes ya no ven tanto televisión, sino juegan videojuegos. Existen hoy en día aplicaciones de videojuegos en sectores no lúdicos, que vamos a hablar de esto. Y también para que nos demos una idea, y estos son datos reales de la consultora Newzoo, la edad promedio del videojugador, videojugadora en el mundo es de 35 años. ¿Ok? Estamos hablando de que los principales jugadores ya no son niños y niñas, ya son personas de 35 años, es el promedio de edad, ¿no? Hasta aquí todo correcto, perdón, como que me estoy yendo muy rápido, ¿todo correcto? Vamos a entrar ya a la parte Todo, como ya... todo muy bien, ¿Sí? maestro, y justamente nos comenta por aquí el maestro Marco Mendiola. Uh Dice, -huh. seguramente se ha distorsionado el sentido y en ocasiones también se confunde con ocio, el cual incluso se vuelve necesario para todo ser humano como un rompimiento de las exigencias intelectuales. El maestro Marco también del CECIT 19 nos dice, ya autores como Piaget plantearon la importancia de toda actividad lúdica como referencia hacia el desarrollo de diversas habilidades y capacidades, no solo a nivel intelectual, sino también de tipo afectivo, motriz, social, es decir, impacta en el desarrollo integral. Y bueno, pues nos dicen, bueno, así es, si vemos el entorno violento que tenemos y lo justificamos, imaginemos como docentes y tutores el tipo de acción que daríamos. Eso es lo que nos comenta el maestro. Excelente, muchísimas gracias, maestro Néstor, le agradezco mucho y claro, coincido la verdad con todas estas valiosas participaciones que están dando, ¿no? En torno a los videojuegos, ¿no? A la aceptación, a todo esto completamente, ¿no? En México, nada más voy a acabar de dar un poquito de datos. México es el país consumidor número uno de videojuegos en Latinoamérica. Hasta 2017 era Brasil, después de 2017 empezó a ser México. Existen 72.6 millones de videojugadores en el país y estamos hablando de que en México hay cerca de 120 millones de personas. Más de la mitad son videojugadores, ¿no? Y la plataforma más popular para jugar son los dispositivos móviles, ¿no? Como smartphones, celulares, tabletas, etcétera. Pues para que dimensionemos un poquito. Como bien les mencionaba brevemente anteriormente, y es de hecho de lo que va, ¿no? nuestra ponencia el día de hoy, existen los videojuegos, no solamente se pueden entender desde el aspecto lúdico. Hoy en día existen aplicaciones, o pues sí, básicamente como aplicaciones sobre videojuegos, o existe la aplicación de videojuegos en otros sectores que no solamente son los de entretenimiento y se llaman serious games. Esto es un oxímoron precioso porque desde mi punto de vista no puede haber juegos serios, ¿no? Pero así se les llama porque no solo son lúdicos. Entonces, vamos a tener videojuegos que sirven, por ejemplo, para dar a conocer ciertas noticias, ¿ok? Que son los news games. Videojuegos como arte, de hecho hay exposiciones que se dan o básicamente hay videojuegos que te dan experiencias estéticas. No se trata de pasar solo niveles, ni generar puntos, ni de matar personas, ni de disparar, sino simplemente de tener experiencias, ¿no? Hay uno que se llama Subnautica, en donde uno va explorando el océano y va viendo peces, y entonces tienes una experiencia mucho más artística, ¿no? Otro que se llama Journey, por ejemplo. El Advert Gaming, que es utilizar videojuegos para promocionar marcas. Los Games for Health, que son videojuegos para promover la salud, ¿no? La recuperación, parte del tratamiento, ¿no? De rehabilitación de ciertas cosas. Los esports, que son la aplicación de los videojuegos, o sí, tomar a los videojuegos como deporte, que próximamente, ¿no? Ya son deporte en la olímpico. Los esports ya van a ser deporte olímpico. Jugar videojuegos ya se considera en un momento deporte olímpico. Los videojuegos políticos, que es utilizar videojuegos para mandar mensajes políticos. El militainment, que es utilizar videojuegos para entrenamiento muy militar. Lo que a nosotros nos interesa mucho en esta ocasión, que es el edutainment y la gamificación y ludificación.
¿Qué es? Es aplicar juegos, videojuegos y aspectos de los juegos, ¿ok? En la enseñanza. El juego, como en un primer momento, todavía me queda un poco de tiempo, ¿verdad, maestro? Sí, todavía me queda. ¿Como cuánto me queda? Como unos 10 minutos. Sí, sí, maestro, adelante, adelante. Excelente. Ok, perfecto, excelente, muy bien. Pues bueno, básicamente aquí hay que entender que el juego es una situación de reglas, para empezar a pensar, ¿no? El desarrollo y la incorporación de aspectos del juego en el ámbito pedagógico, es importante primero definir lo que es el juego. El juego en sí mismo se puede definir como una situación con reglas determinadas, ¿ok? Es algo en donde existen ciertos escenarios, donde hay participantes o un participante o varios participantes, en donde se debe alcanzar un objetivo, ¿ok? Donde debe haber ciertos obstáculos a superar. Cada quien tiene roles y funciones, hay habilidades o herramientas con el cual se pueden superar estos obstáculos y hay un cierto reto y la participación es voluntaria. ¿Ok? Esto es un juego, es un sistema de reglas, escenarios, participantes, son los elementos del juego. ¿Ok? Si nosotros pensamos también esto, muchas veces podemos llegar a la conclusión de que el juego y el trabajo es lo mismo, porque el trabajo, en el trabajo también existen obstáculos a superar, también hay roles o funciones, también hay participantes, también hay objetivos, también hay retos y en teoría nuestra participación en el trabajo también es voluntaria. ¿Cuál será la diferencia entonces entre un juego y un trabajo? Pues la diferencia es esta, ¿no? Es la perspectiva lúdica y esto es algo muy importante para poder definir lo que es un juego y para empezar a entender cómo podemos adoptar el juego en el ámbito pedagógico. En un proceso, ¿no? En un proceso, en un ciclo de un proceso normal, cuando hacemos algo, siempre esa actividad va a tener un inicio, va a tener un proceso y va a tener un resultado, ¿ok? Pero mientras en el trabajo lo que más nos importa es obtener un cierto resultado, pensemos en el trabajo que aquí queremos obtener un resultado, en el juego lo más importante es el proceso y se deja un poco de lado el resultado para disfrutar del proceso. Esto es algo muy bello, porque si nosotros pudiéramos concentrarnos siempre en el proceso, ¿no? Realmente volveríamos cualquier actividad de nosotros como un juego, ¿no? Disfrutar el proceso sin importar tanto los resultados. Pero bueno, creo que eso es de forma idílica, no siempre se puede hacer, ¿no? Pero esa es la diferencia fundamental. En el juego te centras más que en el resultado, aunque sí importa el resultado, en el proceso, en cómo vas haciendo, ¿no? En toda esta actividad que se hace en medio. Entonces, los juegos y los videojuegos educativos generalmente, y esto es una como advertencia para todos nosotros, ¿no? Yo mismo, todos nosotros, casi siempre fallan en que en el objetivo principal es aprender y dejan de lado la perspectiva lúdica, es decir, se centran mucho en el resultado. Cuando nosotros ponemos juegos a nuestros alumnos o alumnas, cuando nosotros incorporamos elementos de juego, al final lo que más nos importa es el resultado y no debe ser el resultado el que aprendan, ¿ok? Más bien debemos, ¿no? Incorporar ciertas cuestiones, ¿no? De aprendizaje en el proceso más que en el resultado. Vamos a explicar un poquito más eso, ¿ok? Por eso, o este error continuamente hace que los videojuegos o juegos sean aburridos, tediosos o de mal diseño, ¿no? Para esto brevemente voy a dar como los principios de diseño de juegos. Yo en el SAI Institute, que por ahí me presentaba el profesor, el maestro Néstor, la escuela SAI Institute, en donde tengo la oportunidad de dar clases, es una escuela de diseño y programación de videojuegos. Es la primera en México que da esta carrera, ¿no? Diseño y programación de videojuegos desde hace 12 años. Y ahí precisamente nosotros les enseñamos estos principios de juego a los alumnos y alumnas, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Un juego siempre se va a dividir en dos partes, ¿ok? En el core, que el core básicamente es la jugabilidad, en lo que tú puedes hacer, ¿ok? Y el shell, que es el recubrimiento, que es todo aquello que lo recubre. Para entender un poquito esto, vamos a ver estas tres cosas, ¿no? Tenemos aquí tres diferentes juegos de mesa. El Monopoly, el Turista Mundial y el Monopoly de Star Wars, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si tú te fijas, la jugabilidad es exactamente la misma en todos ellos. En todos hay ciertas fichas, hay ciertas casillas, ¿no? Después de la primera vuelta puedes ir comprando ciertas casillas, si algún jugador o jugadora cae en esas casillas, te debe pagar cierta renta, etcétera. La jugabilidad es exactamente la misma. Sin embargo, en el Shell es el recubrimiento. En el Monopoly, por ejemplo, son ciertas empresas. En el Turista Mundial son países. Y en el Star Wars, pues obviamente son planetas, ¿no? Para quien no tiene oportunidad de jugar Star Wars. Entonces, observa, ¿no? Es el recubrimiento. Tiene estas dos partes. El recubrimiento puede ser de diferentes tipos. Puede ser, por ejemplo, la parte visual, la parte sonora, la historia, por ejemplo, ¿no? Eso es.
Muy bien. En los videojuegos pasa exactamente lo mismo, no voy a profundizar mucho en ello, pero por ejemplo hay ciertos juegos que tienen exactamente la misma jugabilidad, pero lo que va cambiando es el shell, la historia, el aspecto visual, pero la jugabilidad es la misma. Aquí vamos a ver entonces que a grandes rasgos, pues las dimensiones del juego son esto. Lo más importante es tener en cuenta el core, que es la parte interactiva, que es el desafío, los obstáculos o impedimentos, los incentivos o recompensas y las reglas del juego. Y por otro lado, el shell es lo visual, lo sonoro y lo narrativo. Aquí entra la ropa, la arquitectura, los escenarios, la historia, el lenguaje, la música, los sonidos. Todo lo que tiene que ver alrededor. El juego, y aquí brevemente voy a dar ¿cómo se llama? Me gusta esta diapositiva porque hay que entender que el juego y el videojuego es como la música. La idea es combinar todos estos elementos visuales, sonoros, narrativos e interactivos para poder hacer una gran composición. Un diseñador o diseñadora de videojuegos realmente podemos compararla con un verdadero artista, ¿no? Un artista que está componiendo música porque de eso se trata, ¿no? De componer a partir de estos diferentes elementos que se tienen. Puntualmente, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay 4 diferentes elementos que son de la gamificación, ¿no? Que la gamificación es utilizar precisamente elementos de juego en otros aspectos que no tienen que ver solamente con la perspectiva lúdica, ¿no? La idea es entonces que nuestras clases como profesores y profesoras, ¿no? Podamos entender que para poder hacer jugable algo, para poder incentivar esta participación de alumnos y alumnas hay que tener 4 elementos clave, que es número 1, el desafío, tratar de poner desafíos constantes a los alumnos y alumnos, obviamente alcanzables. Debe haber ciertos obstáculos o impedimentos, ¿ok? Que obviamente no sean ni extremadamente fáciles, porque si no pierde el interés, ni extremadamente difíciles, porque una persona también pierde el interés cuando hay eso. Debe haber incentivos o recompensas, que aquí hay que ser muy creativos y creativas en los tipos de incentivos y recompensas que nosotros vamos a poner. No solamente se trata de dulces, ¿no? No solamente se trata, por ejemplo, a lo mejor de calificación, que digamos que es la más inmediata, sino hay que pensar en otro tipo de incentivos o recompensas, dinámicas en donde haya ciertos reconocimientos, ¿no? Como un cierto premio alrededor del juego, un reconocimiento al alumno o alumna, ¿no? Y también reglas del juego. Es bien importante que si nosotros queremos implementar estos aspectos lúdicos en clase, nosotros definamos cuáles son las reglas del juego. Muchas veces los alumnos y alumnas pierden el interés porque no saben cuáles son las reglas del juego, ¿no? No es porque no les interese, sino porque no saben cuáles son las reglas del juego. Entonces, es importante tener esos 4 diferentes elementos. Algunos elementos también importantes para la ludificación, para implementar toda esta parte del juego en nuestro quehacer diario, ¿no? de docentes, es utilizar algunos elementos y mecanismos en entornos no lúdicos, como por ejemplo poner metas claras y alcanzables, objetivos de aprendizaje deben ser actividades clave de core, ¿no? Definición de reglas, niveles, premios, retos, dificultades, participación voluntaria y elementos narrativos interesantes incluso, ¿no? Para poder atrapar a nuestros y nuestras estudiantes. Algunas de las aplicaciones, este es un ejemplo que pongo, es Duolingo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de descargar Duolingo, pero es una aplicación que te enseña idiomas en tu celular. Es gratuita, la pueden descargar en su celular, la pueden buscar ahí en aplicaciones, y se llama Duolingo, es esto de aquí del buito. Y creo que es una aplicación que te va enseñando precisamente un idioma, un nivel básico, intermedio, pero que aplica todo esto, ¿no? Te da recompensas, hay ciertos niveles, vas desbloqueando, las reglas son muy bien definidas, si te fijas vas subiendo de nivel, entonces creo que es una muy buena manera un muy buen ejemplo, ¿no? Para poder entender cómo debería ser la incorporación de estos elementos de jugabilidad en la enseñanza y aprendizaje. Y bueno, vamos ya entonces a nuestros apuntes finales, que creo que nos está ganando el tiempo, y es de entrada saber que el juego es una actividad humana necesaria para el desarrollo integral de todas las personas. Si nuestros alumnos y alumnas están jugando, pues a lo mejor no está muy bien que jueguen en clase, la verdad, ¿no? Y que estaría bien que pusieran atención, pero hay que entender que también es una necesidad de todos y todas nosotros y que podemos aprovechar precisamente ese aspecto para poder generar interés y un mayor enganche, ¿no? Jugar está bien, entonces, ya seamos alumnos, niños, jóvenes, docentes, ¿no? Jugar está bien. Se puede aprender jugando, ¿ok? La idea es integrar el conocimiento del diseño de juegos y de videojuegos en la planeación pedagógica, ¿no? Y, obviamente, tener en cuenta la perspectiva lúdica en todo momento dentro del aula, ¿ok? Hacer que nuestros objetivos de aprendizaje no sean tanto o no sean el resultado final, sino que más bien los objetivos de aprendizaje se puedan enseñar dentro del proceso, ¿ok? De la realización de una actividad, ¿vale?
Y bueno, básicamente con esto estamos terminando.